Muy buenos días amigos, hoy vamos a preparar una auténtica receta de fiesta digna de estar en tu mesa esta Navidad. Pero antes de empezar tengo que dar las gracias expresamente a Mati de Donosti, una amiga del canal que nos ha enviado una réplica de dulce miel. ¿Qué te parece? Para mí. Mati, te quiero mucho. Que me encanta, mirad qué caballito. Es una réplica de dulce miel. Ay, se lo enseñamos, ¿eh? ¿Qué creéis que va a decir dulce miel? Vamos a enseñárselo, vamos. Mira lo que tengo, dulce miel. Ay, que ahora tengo dos caballitos muy guapos. Tengo dos caballitos muy guapos. Uno en miniatura, para que esté todo el rato acordándome de ti, y otro ahí detrás que me pide zanahorias. ¿Cómo lo ves? Este caballo no se come, no se come, dulce miel, no se come. Eres tú, pero pequeño, que no se come, hombre. ¿Es posible? Ay, qué mono, qué ilusión, estoy encantado. Lo vamos a poner aquí para que presida este dulce miel en miniatura. Y vamos a empezar ya nuestra receta, porque es fácil, es económica, tiene de todo, es una receta de Navidad. Mirad, los ingredientes principales es picadillo de carne, que ahora te explicaré todo, un poco de embutido loncheado, verdurita, vamos a hacer una guarnición, hay de todo, ya te digo, para ser un recetón de fiesta. Vamos a empezar, venga. Lo primero que vamos a hacer, porque es lo que más tarda, es pelar y picar la cebolla muy fina. Puedes utilizar un robo de cocina, pero a mí, como me gusta mucho picarla, voy a picar a cuchillo. Calentamos ya una sartén y ponemos un chorrete de aceite de oliva. Vamos a poner a pochar la cebollita con un poquito de sal. Además, añadimos a la cebolla un diente de ajo pelado y bien picadito también. Lo ponemos con la cebollita y a fuego medio lo vamos vigilando, porque esta cebollita la vamos a caramelizar, color caramelo. Mientras tanto, seguimos con la manzana. Vamos a cortarlas, primero peladas y luego en octavos. Esta manzana es golden, puedes usar también reineta. Parte de esta manzana va a ir al relleno y parte irá como guarnición. Ponemos una sartén a calentar, si es antiadherente, mucho mejor. Y ponemos 2 buenas cucharadas de azúcar y la vamos a llevar al fuego hasta que se empiece a formar el caramelo con el azúcar. Cuando tenemos el caramelo formado y con mucha precaución, mira, fíjate cómo está, ¿ves? El punto es importante, color caramelo tostado. Echa la manzana, pero con precaución por las quemaduras. Bajamos un poquito el fuego y le añadimos una nuez de mantequilla. ¿Lo ves? Así. Diez minutos después, mira cómo está nuestra manzana caramelizada. Se está poniendo blandita y ya la vamos a retirar o lo vamos a sacar a un platito. ¿Lo ves? Madre mía, qué aspecto tiene esto. Vamos a preparar ya la carne, pero antes, fijaros lo que vamos a hacer. Vamos a batir un huevo en un bol. Y le vamos a añadir la leche. Así. Y en esta mezcla vamos a poner a remojar nuestro pan. Yo estoy utilizando un pan de molde sin corteza, ¿lo veis? Va a embeber todo este líquido y va a hacer que nuestra carne sea muchísimo más jugosa. Voy a hacer la mezcla en un bol grande para que lo veáis muy bien. Mirad, vamos a mezclar. Ponemos la carne de vaca o de ternera, lo que vosotros queráis. Y también vamos a echar la carne de cerdo, que como sabéis le va a aportar grasita y untuosidad, porque esta carne de cerdo es de la parte de la cabezada y tiene un montón de grasa entreverada. Vamos a poner bien de sal y por supuesto también de pimienta recién molida, así como me gusta a mí. Especias al gusto. A mí me encanta condimentar la carne picada con un poquito de comino y le voy a poner también un poquito de nuez moscada. Puedes especiar la carne como más te guste. Un chorrito de licor y aquí yo le pongo brandy. Vamos a echar ya la miga de pan esta que teníamos aquí, fijaros que está fantástica.
todo para adentro. Y vamos también a enriquecer este picadillo con una buena cucharada de la cebolla que tenemos aquí, que ya está caramelizada. Mira, fíjate muy bien, ¿ves? Pongo una buena cucharada de cebolla caramelizada y dejo el resto aquí, porque esta va a ser para el relleno. Un poquito de perejil, porque sabéis que a mí el perejil me encanta de todas las formas. Así, un buen puñadete. Y para darle un montón de caché a esta elaboración navideña, le vamos a poner un buen puñado así de piñones. Mira. ¡Hala! Vamos a mezclar esto bien. Me pongo los guantes más que nada por vosotros, porque sé que hay muchas susceptibilidades heridas. Y vamos a mezclar perfectamente esta mezcla, que va a estar rica, no, lo siguiente. Huele bien esto hasta estando crudo. Mirad lo que vamos a hacer. Una cosa que hago yo siempre, que hacemos un relleno de carne. Y no es ni más ni menos que hacer la prueba. Si tú no lo pruebas, ¿cómo vas a saber si está bien de sal? No, es que le he puesto a ojo, a ver, que podríamos pesar la sal, ¿vale? Pero no es el caso, no hace falta ser tan extremo. Cogemos un poquito de este relleno y lo cocinamos para probarlo. Y si hay que tocarlo de alguna cosa, pues ya lo hacemos. Ahí, vamos a cocinar un poquito para probar. ¡Oh! El mío está perfecto. Vamos a dejar la carne aquí macerando un ratito mientras acabamos el relleno. Y al relleno le vamos a meter pues un par de lonchitas de jamón de este picadito. Y lo ponemos junto con la cebolla que tenemos aquí caramelizada. Le damos un poquito de fuego a esto porque ahora vamos a cocinar aquí los champiñones. Pero primero los vamos a picar un poquito. Mirad lo que he hecho yo, que soy muy listo. He comprado los champiñones ya limpios y fileteados. Y así no los tengo que limpiar. Mirad, aquí tengo los champiñones. Están bien limpios, los voy a picar a cuchillo o con un robot un poquito. Y los vamos a añadir a donde está la cebollita aquí con el jamón, ya verás. En 5 minutos tenemos el champiñón cocinado y lo vamos a perfumar este relleno con un poquito de vino de Jerez. Si no tienes vino de Jerez, puedes utilizar también un chorrete de vino blanco. Así, un chorrete. Y ahora dejamos que se evapore el alcohol y que se quede todo muy bien ligadito. Esto ya lo tengo, mirad cómo me ha quedado. Bien sequito, bien probado. Esto va a estar riquísimo hoy. Vamos a montar el rollo de carne. Necesitas una lámina de papel de hornear. Mira, extiéndela muy bien y vamos a poner lonchas de bacon en la parte de afuera de nuestro rulo de carne. Mira, así. Es importante que cada lámina monte sobre la siguiente. Ponemos otra fila de bacon montando sobre la primera y aquí pues lo mismo, una lámina monta sobre la otra. Tienes que dejar un poco de espacio, como unos 4 dedos, a cada lado del papel de hornear, ya verás después para qué. ¡Hala! Ya tenemos formada nuestra cuadrícula de bacon. Con nuestra carne preparada vamos a rellenar así, estirando un poquito y colocando sobre las lonchas de bacon. Asegúrate de que más o menos por todo pues hay la misma cantidad de carne. Bueno, ya ves que esto viene perfecto. Aquí tengo una latita de paté y mira lo que vamos a hacer. Voy a untar un poco de paté, no mucho, así por toda la superficie. Vamos a reforzar aún más el sabor y esto va a estar riquísimo. Bueno, ya ves que lo que estoy poniendo es muy poco. Con una latita, si lo extiendes bien, es suficiente, una latita pequeña. Estamos de fiesta, así que como estamos de fiesta le ponemos unas lonchitas de jamón. Tampoco mucho, mira, fíjate, ¿ves? Así, un poquito de jamón loncheado. Fíjate muy bien porque coloco el jamón y el relleno que voy a poner ahora, dejando un espacio a la parte de adelante para que luego nos quede muy bien al enrollarlo, nuestro relleno.
Así, bien aplastadito y uniforme. Ay, qué rico, Guille. Deja de salivar, por favor. Así no hay quien pueda hacer nada. Y le vamos a dar un punto extra con esta manzana que caramelizamos al principio, ¿te acuerdas? Le vamos a poner una poquita solo, no mucha cantidad. Pero cuando tú te encuentres este punto dulce en tu relleno, lo vas a flipar el contrapunto que hace. Te va a encantar. Ya verás, mira, mira. Churri, ¿qué estás esperando el pastel? Ahora cuando esté ya te voy a avisar, ¿vale? Oye, qué interés tenemos, todos aquí. Y viene el momento de enrollar. Mira qué cosa más fácil, como si fuera sushi. Mira, como no se pega, utilizamos el mismo papel para enrollar. Doblamos así un poquito y con las manos recogemos, doblamos un poquito más. Así, envolviendo sobre sí mismo. Y vamos afianzando a la vez, un poquito más. Así. Fíjate cómo el relleno se viene hacia adelante, pero como nosotros hemos dejado aquí un buen espacio, no hay problema. Nos va a quedar perfectísimo. ¿Lo ves? Así. ¿Lo ves? Y terminamos de enrollar, que se enrolla solo. Fíjate, esto se hace solo. Ya lo tengo. Y aquí veo que se ha salido un poquito el relleno. Por un lado y por el otro. Pirulo, qué chulo, el rulo. Vamos a cerrarlo con la vuelta del papel hacia abajo, así. Y vamos a prensar un poquito así las puntas, como si fuera un caramelo, que quede bien prensado. Y ahora mira, nada más tengo que levantar un poquito para meter la punta así y ya está, no hay que hacer nada más. Menuda forma fácil de hacer un pastel de carne sin molde, sin nada, económico, muy importante, y menudo festival de pastel. Lo ponemos en la chapa del horno, con el corte del papel hacia abajo, las puntas bien recogidas, y hasta aquí tú puedes tener preparada tu comida de Navidad, incluso el día anterior, vamos, lo que venimos llamando con antelación. Es el día de Navidad. Precalentamos el horno a 200 grados y metemos nuestro pastel a cocinar 30 minutos a 180. Mira. Mirad, ¿sabéis qué vamos a hacer ahora? Vamos a retirar un poquito el papel, yo lo voy a cortar con una tijera, así. Mira qué fácil se hace, no se pega, ¿lo veis? Es muy sencillo. Lo voy a remangar un poquito así para abajo y le voy a dar 15 minutitos más para que el bacon se quede bien crujiente. Mira cómo pinta esto. Voy calentando la manzana y un poquito de puré de patata que he preparado siguiendo la receta que tienes en el canal, la receta francesa, bien de mantequilla, bien de nuez moscada, bien de pimienta, muy sabroso. En 15 minutos emplatamos, ya verás. Mira, ya está terminado. 45 minutos en total de cocción. Mirad lo que he hecho. Como el bacon estaba un poquito rebelde, le he puesto medios palillos así, ¿lo veis? Que se los quito ahora, para que no se me roscara para abajo el bacon. Lo quitamos así y ya lo podemos pasar a una fuente, dejar reposar un poquito y ya lo puedes cortar. Se puede tomar recién hecho o se puede tomar también templado. Y de un día para otro está también genial. Voy a calentar las guarniciones y ponemos un platito para probarlo y para que veas cómo queda. ¿Qué te parece? Madre mía, qué cosa más rica. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos a la mesa o qué? Mira, aquí tienes nuestro rulo de carne, que ya lo he pasado aquí. Aquí tienes el juguito, que lo he escurrido. Mira, por si alguien quiere salsearse por encima. Ahora montaremos un plato y vamos a poner un poco de jugo por encima. La manzana que caramelizamos al principio, bien calentita. Ay, qué cosa más rica, cómo huele esto. Buah. Lo voy a servir todo en la misma fuente. A un lado voy a poner la manzana y el puré de patata, que ya ha enfriado un poquito, lo voy a meter en una manga.
Madre mía, qué chulo. Ay, qué bonito. Ay, qué chuli. Le pongo el juguito y me voy a la mesa. ¿Cómo lo ves? Uy. Ay. Queridos amigos, si habéis preparado este plato para celebrar una fiesta, que lo disfrutéis mucho. Si es Navidad, feliz Navidad. Y si no, disfrutad mucho. Cocinad poco. Que se puede. Vamos a ver. ¿Por dónde empezamos? Esto está muy jugoso. Mira, mira cómo entra el cuchillo. ¡Buah! ¡Ay! Esto está muy bueno. Compártelo, ¿eh? Qué sabor, por favor. Y con la manzana. Y con la manzana. Y un poquito de puré, así. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chapo.